Elimina todos los pensamientos de tu vida y muerte. Solo entonces estarás completamente desprendido de tu vida mundana. Un guerrero leal es un hijo de corazón puro. Ten la competencia de centrar tu atención en erradicar a tu enemigo con inquebrantable determinación. Al dar este paseo, sé consciente de lo que te rodea. Esta pista es la clave del éxito o el fracaso de tu misión. De repente, sientes que flotas en el aire. En ese momento, ves la cara de tu madre que ni sonríe ni llora. Tienes que hacer todo lo posible por última vez en tu vida. Entonces ya no serás el camino del kamikaze. Los kamikazes fueron la primera munición dirigible. Ellos inspiraron el dron kamikaze. La aparición y el uso de aviones no tripulados provocaron un cambio fundamental en la forma de combatir en la actualidad. Hay menos riesgo de que un hijo, hermano o padre no regrese con su familia. Temen lo que pueda venir del cielo. Los acontecimientos descritos están dramatizados. Tener ventaja sobre el enemigo es crucial en la guerra. Desde el reconocimiento hasta el conflicto real, el bando que puede ver el territorio de la pelea controla la batalla, y cuando se trata de la guerra moderna, para dominar la tierra el secreto es controlar los cielos. Los horizontes siempre han sido muy importantes para los líderes militares. Desde Alejandro Magno, querían tener un sentido de la perspectiva en el campo de batalla. No sabían qué había en el abismo frente a ellos, sobre la colina, a un lado o detrás de ellos. Y eso es lo que les proporcionaba el poder aéreo. Pero en cuanto a la capacidad de pilotaje a distancia, teníamos a Nikola Tesla con su barco teledirigido. Y luego estaban las misiones de reconocimiento aéreo llevadas a cabo por los británicos en la Primera Guerra Mundial. Hoy, esta inestimable visión del campo de batalla la proporcionan en gran medida los drones. La definición de drone es la de un sistema electrónico, sin operador en la cabina. Existen varios tipos de drones: drones navales, drones submarinos, drones terrestres, que en la mayoría de los casos se denominan robots. El tipo de dron más conocido en el mundo es el avión o sistema no tripulado. Cuando se trata del ejército, siempre son las tareas monótonas, sucias y peligrosas en las que no quieres arriesgar a tus soldados. Los drones aéreos pueden dividirse en 4 grupos básicos: los kamikaze o drones de munición perdida, ISR, que son drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, drones armados y de combate. El primer tipo de dron militar moderno se inspiró en un modelo usado por los japoneses. Estos eran los kamikazes. Los bombardeos aéreos eran notoriamente ineficaces. En 1935, las fuerzas aéreas británicas empezaron a utilizar el de Havilland Queen Bee, un dron teledirigido que se utilizaba específicamente para prácticas de tiro.
El programa estadounidense de aviones no tripulados comenzó un año después, tras la visita del almirante estadounidense Stanley Curtis, que estaba viendo el Queen Bee en funcionamiento. Comenzó a desarrollar el Curtiss N-12-2, un dron teledirigido. Y luego tuvimos el dron teledirigido construido por el actor Reginald Denny. Después de eso, el desarrollo de drones se estancó durante un tiempo, hasta alrededor de 1973, cuando vemos un amplio uso de drones en la guerra del Yom Kippur por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Pero la producción de estos primeros aviones no tripulados era muy costosa y eso llevó al desarrollo de drones ISR, que podían volver a la base. Estos vehículos se utilizaban para la vigilancia y el reconocimiento. Eso fue lo que inició el programa de drones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y como resultado, tuvimos el Mastiff y el Scout. Los israelíes han desarrollado una ventaja estratégica con el uso de drones. Los drones de vigilancia son aviones no tripulados que llevan equipos como cámaras, videocámaras y similares. Se utilizan para localizar objetivos sobre el terreno. En 1985, Estados Unidos empezó a ampliar su programa y en 1996 entró en escena el Predator. Con mucha ayuda de Abraham Kerim, la combinación de la experiencia de Kerim y el dinero estadounidense convirtió al avión no tripulado Predator en algo muy poderoso. El Predator forma parte de lo que llamamos el grupo de los Mail Drones, que significa altitud media y gran resistencia. Puede permanecer en el aire durante mucho tiempo y, por lo tanto, sobrevolar un objetivo durante varias horas. Durante los conflictos de Irak y Afganistán, asistimos a un aumento del uso de drones a medida que Occidente confiaba cada vez más en esta tecnología para ofrecer una clara ventaja frente a un adversario que sin duda es muy sigiloso y engañoso. En la CIA, empezamos a utilizar drones para recopilar información sobre objetivos de alto valor. Fue un cambio radical. El espacio aéreo de la ciudad de Nueva York ha sido cerrado. No fue un accidente, éramos el objetivo. 2 aviones se estrellaron contra el World Trade Center en un ataque terrorista contra nuestro país. No se tolerará el terrorismo contra nuestra nación. Mi mayor preocupación es si hay suficientes tropas estadounidenses. Estamos destruyendo las cuevas para acabar con los talibanes. Continúan los ataques aéreos estadounidenses en el este de Afganistán, donde se cree que se esconden hasta 1000 combatientes de Al-Qaeda. Esta es una oportunidad para hacer un favor a las generaciones, uniéndonos y haciéndoles rendir cuentas. La recopilación de información por parte de los aviones no tripulados ha hecho que la guerra deje de centrarse en el recuento de cadáveres para centrarse en misiones precisas y selectivas. En Irak cambiaron la cara de la guerra porque de repente la guerra tenía caras. En la guerra global contra el terrorismo, la estrategia consistía en atacar, encontrar y matar a los responsables de los atentados. Un equipo de fuerzas especiales en helicóptero que se acercaba por el horizonte podía ser oído y visto. Un avión no tripulado podía sobrevolar casi en silencio la zona de conflicto, pasar horas, días en el aire buscando al individuo y finalmente identificarlo con una precisión y una falta de riesgo que hasta entonces eran imposibles para Occidente. En 2001, en Tora Bora, estábamos dando caza a Bin Laden y a sus colaboradores más cercanos. A altas horas de la noche, vimos luces al final de un valle, a unos 1000 metros por debajo de nosotros, que se movían. Estábamos en una posición muy vulnerable y temíamos que estuvieran maniobrando para flanquearnos y atacar. Pedimos un dron Predator desarmado. Les pedimos que volaran el dron a baja altura para que la gente del valle pudiera oírlo. Lo hicieron y funcionó. Las luces se apagaron y nadie nos atacó esa noche. Ese día, un dron, aunque desarmado, consiguió salvarnos. Y fue entonces cuando supe que los drones marcarían una gran diferencia en el campo de batalla. 6 operaciones encubiertas y una mente maestra operando en secreto. El Führer necesita una razón para la guerra.
decidieron que un comando asaltara una torre de radio alemana. La orden para ello vino directamente del Führer. Pero a veces eso no es suficiente si no tienes la capacidad de atacar un objetivo que has identificado. De hecho, hubo un incidente antes del 11 de septiembre en el que los operadores de drones creyeron identificar a Osama Bin Laden sobre el terreno. Pero el ataque que se ordenó acabó llegando demasiado tarde. Fueron estos retos únicos, encontrados en la guerra contra el terrorismo, con gente escondida en pueblos y en lugares remotos, los que realmente nos empujaron a desarrollar drones capaces de transportar municiones. Con ese requisito, vimos la llegada del avión no tripulado Reaper. MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper. Comenzó a volar el nuevo MQ-9. Su capacidad de carga lo convierte en un cazador asesino. Podría convertirse en un arma vital. Está cambiando la forma de ver el campo de batalla. Estamos estableciendo los estándares y no va a ser fácil superarnos. El Predator pronto pasó de ser un dron de vigilancia a un dron armado. Colocaron 2 misiles Hellfire bajo sus alas. La primera vez que realizaron las pruebas, les preocupaba que los misiles fueran demasiado potentes para la frágil estructura del Predator y le arrancaran las alas. Pero no fue así. Esto llevó al desarrollo del dron MQ-9, el dron Reaper. El Reaper inició una nueva era en la historia de los drones. Era más potente y más grande que todo lo demás hasta ese entonces. Era lo más avanzado hasta el momento. Fue en 2006 cuando las fuerzas aéreas de Estados Unidos empezaron a esforzarse por controlar los cielos. Y si lo logras, controlas la batalla en tierra. Cuando la gente piensa en drones, piensa en el Reaper, que se dio a conocer a todo el mundo durante las guerras de Irak y Afganistán. Debido a su éxito en ambas zonas de guerra, el dron se convirtió en algo habitual en el campo de batalla. El catalizador del avión no tripulado Reaper fue el gran número de objetivos que la guerra mundial contra el terrorismo ofrecía a los militares. Para satisfacer esta demanda se necesitaba una mezcla perfecta de alcance, artillería y vigilancia, todo en la misma plataforma. El Reaper MQ-9 es una evolución del Predator MQ-1. Es como su primo mejorado. El MQ-9 es más grande, sofisticado y potente que el Predator en todos los sentidos. Tiene mayor capacidad de carga y sistemas más sofisticados. Puede llevar más armas y misiles. También puede permanecer en el aire durante más tiempo, unas 27 horas o más. Vuela más alto, lo que le permite esquivar más fácilmente los sistemas antiaéreos. Y alcanza una velocidad máxima de 550 kilómetros por hora. El avión no tripulado MQ-9 Reaper cambió la forma de hacer la guerra. Pilotado a distancia por enlaces vía satélite, desde la base aérea de Creech, en Nevada, equipos de personas vigilan 24 horas al día, 365 días al año, listos para eliminar amenazas. En la guerra contra el terrorismo, Gary Harrington ha visto de primera mano la eficacia del avión no tripulado Reaper en operaciones contra los talibanes y Al-Qaeda. Nuestro trabajo en aquel momento consistía en localizar a los principales miembros de los talibanes y de Al-Qaeda de la lista de los más buscados. Pero estos objetivos más valiosos no estaban a la vista, así que disponíamos de muy poco tiempo para atacarlos. El Reaper nos dio la posibilidad, en primer lugar, de estar seguros de que era el objetivo previsto y, en segundo lugar, de que era el momento adecuado para atacar. Empezamos a retocar la ojiva que los acompañaba. Podíamos aumentar su potencia para destruir un búnker o reducirla para alcanzar un edificio o un vehículo. Era como poder colocar a un francotirador en lugares a los que sería imposible llegar y poder dejarlo allí. A una era perpetua. Que 7 de sus empleados murieron. Resultaron heridos en un atentado suicida en un lugar de Khost, en una fortaleza talibán. Los
Los talibanes asumieron la autoría del atentado. Ese ataque que vieron es solo la primera de nuestras operaciones de venganza contra los estadounidenses y sus aviones no tripulados. La CIA publicó una carta del presidente Obama donde expresa que las víctimas proceden de un largo linaje de patriotas. Ese ataque fue devastador y Estados Unidos quería que Al Qaeda supiera que íbamos por ellos. Así que la política estadounidense hacia los terroristas se convirtió en cortar la cabeza de la serpiente. Sun Tzu fue el primero en hablar de la necesidad de retirar al comandante del campo de batalla. Julio César también utilizó el mismo método. El teórico militar británico John F. Fuller teorizó sobre la capacidad de decapitar a un adversario, de causarle la muerte cerebral matando al comandante y retirándolo del campo de batalla. Y a finales de 2009, cuando Al Qaeda llevó a cabo su exitoso ataque suicida contra la sede de la CIA en Khost, matando a 7 empleados, se creía que Al-Yemeni era la cabeza de esta serpiente. La CIA quería desesperadamente encontrar a los autores y organizadores de este acto. Notificaron al centro de operaciones que esto superaba todas las misiones en curso y que todo el mundo tenía que inmiscuirse. Querían ojos sobre Al-Yemeni y sus asociados inmediatamente. La NSA interceptó comunicaciones de Al Qaeda felicitando a Al-Yemeni por el éxito de su operación. Esta llamada procedía de la zona cercana a un complejo en Miran Shah, Pakistán. Querían a alguien con experiencia para comandar las operaciones en esa zona. Una noche estaba durmiendo y recibí un mensaje de la embajada, porque había llegado un mensaje de NIAC que significa acción nocturna requerida. Esto indica que este mensaje requiere atención o acción inmediata. Esto quiere decir que este mensaje requiere atención o acción inmediata, independientemente de la hora del día o de la noche. Debido a mis años de experiencia en la búsqueda de talibanes y Al Qaeda en las zonas tribales de Pakistán, me llamaron al centro de operaciones. Cuando entré en el centro de control, un jefe me estrechó la mano y me dijo: tenemos una posible ubicación de un refugio, pero está conectado a un bloque de apartamentos y no estamos seguros de que Al-Yemeni esté allí. ¿Puede echar un vistazo? El lugar estaba en medio de una ciudad. Había mucha gente inocente en los alrededores y no se podía hacer algo, como lanzar una bomba o aterrizar algo como las fuerzas especiales. Así que la decisión final fue utilizar un avión no tripulado. Tardamos mucho tiempo en confirmar que se trataba de Al-Yemeni sin ninguna sombra de duda. Pero con el Reaper pudimos observar a la gente entrando y saliendo del escondite. Pudimos ver que mujeres y niños entraban y salían del edificio adyacente, mientras que solo hombres iban al escondite. Notamos que con frecuencia había hombres armados en el techo del edificio. El problema era, ¿cómo podíamos averiguar si el propio Al-Yemeni estaba dentro del escondite? Fue entonces cuando entraron en juego los sensores ampliados del Reaper. El clima era frío y podíamos ver a los individuos como puntos luminosos. Era un edificio de 2 plantas con varias habitaciones, pero pudimos ver en los infrarrojos que en uno de los cuartos de arriba había un calentador. Uno de los puntos luminosos no salía mucho, a menudo estaba solo y dormía solo. Tras observar durante mucho tiempo, nos dimos cuenta de que los demás parecían girar alrededor de esa persona. Pensamos que este debía ser el líder. Cuando estuvimos seguros de que Al-Yemeni estaba en ese escondite, vigilamos y esperamos hasta reunir a un grupo, porque sabíamos que solo teníamos una oportunidad.
y si él y sus socios no eran eliminados, se esconderían y podríamos no encontrarlos. La cadena de mando fue notificada. Inmediatamente se pusieron en pie y preguntaron, ¿cómo podemos atacar sin herir a los civiles del edificio de al lado? Y entonces decidieron enviar los drones desde el techo en vez de desde la pared. Así se evitaría que la metralla penetrara a los lados. Con las capacidades del Reaper, estábamos seguros de decir, sí, era el momento de disparar. Se dispararon varios misiles y murieron todas las personas que estaban en la habitación con Al-Yemeni, justo en ese momento. Un civil inocente resultó herido. Buscan a sospechosos de terrorismo en las montañas del sur de Afganistán. Acabamos con su infraestructura y estamos atacando las cuevas que utiliza. Estamos desgastando a Al-Qaeda. Estamos avanzando en nuestro objetivo principal, nuestra misión en Pakistán y Afganistán, que es desorganizar, desmantelar y finalmente derrotar a Al-Qaeda. El ataque contra Al-Yemeni fue un momento importante en la historia de la guerra con drones. A finales de los 2000, el mundo empezó a hablar de asesinatos planificados y ataques selectivos. En resumen, ataques fuera de las zonas de guerra oficiales y en países como Pakistán, Yemen y Somalia. En diciembre de 2009, se utilizaron drones para eliminar a Saleh al-Somali, el jefe de operaciones exteriores de Al-Qaeda. Se utilizaron drones para eliminar a los números 3 y 8 de Al-Qaeda. Esto ayudó a transmitir el mensaje de que Estados Unidos estaba tomando represalias contra Al-Qaeda. El Reaper fue una gran herramienta de combate. También ayudó en el ámbito político, porque no fue necesario enviar a personas al peligro o a territorio hostil para eliminar a un objetivo. La gente de la región sabía que los drones volaban sobre ellos, pero estaban tan altos que la mayor parte del tiempo no se les podía oír ni ver. Esta situación tuvo un enorme impacto psicológico. Las personas temían en todo momento lo que había en el cielo. Atacamos varias bases de entrenamiento de terroristas y pistas de aterrizaje. Creemos que ahora somos capaces de realizar ataques casi sin parar. El ataque contra los talibanes y Al-Qaeda fue intencional. El grado de destrucción varía según el efecto deseado. Estamos imponiendo ataques severos. Puedo confirmar al pueblo estadounidense y al mundo. Estados Unidos llevó a cabo una operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y terrorista, responsable del asesinato de miles de hombres inocentes, mujeres y niños. El mundo es un lugar más seguro gracias a la muerte de Osama Bin Laden. El asesinato de Osama Bin Laden provocará atentados en represalia. Los líderes restantes de la red intentarán honrar la muerte de Bin Laden con atentados en su honor. Y finalmente derrotaremos a Al-Qaeda. Vamos a cortarle la cabeza y vamos a derrotarla. Esta idea de decapitación cautivó la imaginación de los dirigentes occidentales, ya sean políticos o militares. Sin embargo, su uso en términos militares en las campañas de los últimos 25 años, ya sea contra el Estado Islámico o los talibanes, o destruyendo el cuartel general ruso y sus generales en Ucrania, no ha tenido mucho éxito. Esta estrategia de decapitación depende de un ejército comandado por un único comandante supremo, un individuo que comanda todo lo demás. Pero lo cierto es que Al-Qaeda no seguía una estructura rígida con una sola cabeza. No era como pensamos, no era como una serpiente, era más bien como una hidra. Tenía varias cabezas y cada vez que se cortaba una, crecían dos en su lugar. El Reaper y otros drones armados se convirtieron en algo tan habitual en las operaciones occidentales que resulta difícil imaginar cualquier acción militar que se lleve a cabo sin la presencia de uno de ellos.
Sin embargo, su éxito y la filosofía que hay detrás de los drones armados son algo cuestionables. El Pentágono afirma que los insurgentes usaron un programa informático de $26 para piratear las señales de video de los Predators. El primer caso de tropas estadounidenses muertas por el impacto de un misil de un dron estadounidense. Condenan los ataques con drones y cada hora de cada día vemos ataques con drones. Residentes temen ser confundidos con el enemigo. Anoche, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo. El general Milley dice que el ataque es justo. Admiten que ese ataque con drones fue un trágico error. El general McKenzie afirma que fue un error. El ataque se llevó a cabo con la convicción de que evitaría una amenaza inminente, pero fue un error. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Gran parte de los americanos todavía cree en las sanciones, así que esto no es el final. No cabe duda de que los ataques estadounidenses han causado la muerte de civiles. Para mí y para los que están en mi cadena de mando, esas muertes nos perseguirán mientras vivamos. Cuando el campo de batalla es una zona con civiles, ¿siguen siendo los drones la mejor opción? Los drones capturan la imaginación humana. Se habla mucho de ataques con drones, de asesinatos planificados, de ataques selectivos. En parte porque hubo varios incidentes en los que murieron civiles. Por ejemplo, un caso impactante ocurrió en el último año de la presencia estadounidense en Afganistán. Los operadores estaban siguiendo a un individuo durante más de 8 horas, sospechando que era miembro del Estado Islámico. Tras el atentado, descubrieron que el sospechoso era en realidad un empleado de una empresa con sede en Estados Unidos y que este ataque se cobró la vida de 10 personas inocentes, 7 de ellas niños. Lo que se necesitaba era un arma más precisa, algo que respondiera a las exigencias políticas y militares de las operaciones a medida que evolucionaran. El sábado, Estados Unidos completó con éxito un ataque aéreo y mató al emir de Al-Qaeda, al-Zawahiri. Tras 21 años de caza, el gran avance se produjo en Kabul. Las agencias de inteligencia estadounidenses lo localizaron en un escondite en el centro de la ciudad. Era esencial para la estrategia de Al-Qaeda. Tiene un gran impacto en Al-Qaeda y su red global de afiliados. Ahora está recibiendo la misma justicia de nuestro creador que recibió Bin Laden. A las 6:18 a.m. del domingo, apareció en la terraza y un avión no tripulado de la CIA disparó 2 misiles Hellfire contra el edificio. Los estadounidenses dicen que no murieron civiles en el ataque. Se utilizaron cuchillas, no cabezas nucleares, para cortar en lugar de volar el objetivo. Para el ataque contra al-Zawahiri se utilizó el Reaper con misiles Hellfire RX-9 modificados. Este misil no detona. En su lugar aparecen cuchillas justo antes del impacto que cortan el objetivo. Son tan precisas que atraviesan ventanas y eliminan objetivos sin causar mucho daño en la habitación o el vehículo. Durante décadas, los drones se utilizaban solo en operaciones militares, pero entonces, después del año 2010, los drones civiles, los utilizados comercialmente, despegaron de verdad. En 2006, la Administración Federal de Aviación autorizó por primera vez el uso de drones en Estados Unidos. En particular fue para ayudar con el huracán Katrina. El huracán Katrina se acerca ahora a la costa de Luisiana. Por primera vez se utilizaron drones Predator para buscar supervivientes y determinar los daños, con el fin de proporcionar a las autoridades información sobre lo que estaba ocurriendo. Y en 4 años, teníamos drones de vigilancia controlados por smartphones, con capacidad para transmitir videos en tiempo real a los teléfonos móviles. La tecnología de los drones evolucionó mucho y va más allá del campo de batalla. No importa si hablamos de logística y entregas urgentes para Amazon, de cinematografía de vanguardia en la industria del cine o de vigilancia remota de plantaciones u oleoductos.
Vemos un sinfín de oportunidades para el uso de drones en el espacio comercial. Un dron se estrelló y el otro fue detenido en pleno vuelo cuando se dirigía a la cárcel. Hay drones que sobrevuelan la prisión y dejan caer drogas en su interior. Paquete transportado por 2 drones sobre la prisión. Se duplicó el número de objetos prohibidos arrojados a las cárceles londinenses. El aumento del uso de drones para arrojar objetos en las cárceles. Establecer penas para disuadir a los delincuentes de este delito en aumento. Es el lado negativo de la tecnología. En manos equivocadas se puede usar para el mal. Empezamos a ver cómo los cárteles usan drones para pasar droga por la frontera y entrar en la cárcel, y también cómo los delincuentes los usan para identificar un objetivo. Los drones civiles están volviendo al campo de batalla. Los agentes no estatales en particular, como el Estado Islámico en Irak y Siria, utilizaban drones para la vigilancia y el reconocimiento, y ahora comenzaron a colocar trampas explosivas en drones para atacar a soldados enemigos. La enorme cantidad de pequeños drones significa que cada soldado puede ser un objetivo aislado como nunca antes lo había sido. Esto cambió nuestra forma de hacer la guerra. Los drones se convirtieron en parte del campo de batalla, desempeñando un papel importante en zonas de tensión mundial, como en Siria y Ucrania, y también en guerras territoriales, como entre Azerbaiyán y Armenia. Siguen atacando a civiles azerbaiyanos, y como toda nación, también tenemos derecho a defendernos. Y en el frente hay una mezcla de guerra de trincheras y la nueva tecnología de aviones no tripulados, la herramienta definitiva de reconocimiento y seguimiento en terreno montañoso. Incluso en Nagorno-Karabaj pudimos comprobar cómo los soldados empezaron a confiar, a depender de la cobertura aérea para la vigilancia. Durante casi 2 décadas, los dos bandos estuvieron empatados, con los armenios asentados en una región muy montañosa llamada Nagorno-Karabaj. Los armenios contaban con el fuerte apoyo de los sistemas avanzados de artillería y antiaéreos rusos. Lo que ocurrió fue que los azerbaiyanos tomaron drones comerciales, los modificaron, les acoplaron equipos como cámaras y dispositivos explosivos. Con eso consiguieron identificar las posiciones y desde el punto de vista financiero neutralizaron una gran cantidad de hardware avanzado ruso. Pero el uso y la disponibilidad de drones no garantizan el éxito. En la segunda batalla de Shusha, los defensores recurrieron en gran medida a la cobertura de drones para la vigilancia. Sin embargo, cuando oscureció y la visibilidad disminuyó, los atacantes fueron capaces de utilizar esto, explotarlo y vencer a sus oponentes. La presencia de los drones en el campo de batalla volvió perezosos a los defensores. Los comandantes y soldados locales se volvieron dependientes de los drones. El mayor avance en el sector de los drones en la última década es la popularización de los drones comerciales. La principal ventaja es que son desechables, porque son tan baratos que no necesitan volver. Así que volvimos con la idea de un sistema kamikaze, y de hecho los llamamos drones kamikaze porque son drones unidireccionales. Se envían, atacan un objetivo y lo vuelan por los aires. China es, con mucha diferencia, el mayor productor de drones civiles. Produce cientos de miles, sino millones cada año. Estos se exportan a todo el mundo y a menudo acaban en los campos de batalla armados y utilizados como drones militares. Vemos una verdadera evolución en términos de cómo se utilizan los drones. Modificados comercialmente. Desempeñan un papel crucial. Ataque ruso a gran escala con drones. Los drones han sido interceptados. El mayor ataque aéreo. Dando forma al futuro de la guerra. Una de las respuestas ucranianas a la invasión rusa en 2022 fue difundir un gran número de ataques y respuestas en TikTok y en las redes sociales. Esta idea de que utilizamos los drones para atacar a tropas individuales y estructuras, ver imágenes de enfrentamientos, significa que el uso de drones se está normalizando, no solo para los soldados, sino para todos en la sociedad. En la invasión inicial de Ucrania, miles de millones de dólares en armamento ruso entraron en el país y se dirigieron hacia Kiev. Todos los analistas pensaban que en cuestión de días caería.
Sin embargo, lo que se vio en realidad fue que un grupo de soldados ucranianos de operaciones especiales, formados, equipados con vehículos todoterreno y drones explosivos, fueron capaces de anular masivamente, erradicar el convoy de miles de millones de dólares que se acercaba a Kiev. La invasión de Ucrania llevó, en cierto modo, a los rusos a librar una guerra de batallas atrincheradas en la que los ucranianos se limitan a sobrevolar con drones y lanzar granadas para causar enormes daños. En las batallas actuales, la idea de que todos los drones consiguen el objetivo es mentira. En Ucrania se sabe que vuelan 10 drones y solo pasa uno. Pero cada uno de esos 9 requiere de un misil costoso para ser derribado. El oponente está perdiendo dinero derribando drones, mientras que el otro bando aún tiene el 10º para llegar al objetivo y destruirlo. Si inundas el campo de batalla con tantos recursos como sea posible, puedes dominar en esencia a tu enemigo, tanto en lo económico como en números. Hay avances con los drones de combate, capaces de enfrentarse a otros drones o incluso a aviones tripulados por pilotos humanos. Pero en el futuro, quizás los drones sean capaces de defenderse y pelear de forma autónoma de otros drones. A medida que se desarrollan estos nuevos drones, también lo hacen las estrategias para utilizarlos. El término enjambre de drones no solo describe un grupo de drones volando juntos. Un enjambre de drones significa que tienes varias unidades, podrían ser docenas, cientos, que operan juntas de modo que pueden comunicarse entre sí y volar, en gran medida, de forma autónoma e inteligente. Pueden llevar a cabo diferentes tipos de misiones, desbordar las defensas aéreas enemigas. De momento, aún no llegamos a ese punto. Vemos muchos drones en el campo de batalla, pero no necesariamente trabajando juntos. Pero lejos del campo de batalla, también estamos viendo enormes avances en la coordinación de drones. En 2012, en Linz, Austria, el laboratorio del futuro Ars Electronica estrenó sus drones dirigidos por Spaxels, haciendo una presentación coordinada con un enjambre de 49 prototipos que eran capaces de operar juntos de forma muy diferente. Un son et lumière para la era moderna. La razón por la que hay tanto interés en los enjambres de drones es que ofrecen nuevas capacidades militares. Se puede imaginar campos de minas voladores que intercepten un territorio para el enemigo, oleadas de ataques en las que la primera oleada lleva a cabo un ataque y luego llega otra. Y también se puede abrumar las defensas aéreas enemigas. Los enjambres de drones ofrecen capacidades militares que antes no existían. La idea de los enjambres de drones está obligando a los militares a adoptar nuevas tácticas para tratar de derrotarlos. Por ejemplo, ¿se ataca el centro de comunicaciones del dron? ¿O se intenta interrumpir las comunicaciones entre ellos? ¿O se ataca al propio dron? ¿Hay alguna forma de crear algo que ataque los 3 sistemas al mismo tiempo? Quiero decir, no es imposible derribar un enjambre de drones, se puede lograr. Ataques aéreos acabaron con 2 bases del Estado Islámico. Un conflicto que dura desde hace días. Los ataques aéreos mataron a más de 80 combatientes del Estado Islámico. Se levanta el polvo tras otro ataque. En Libia, entre 2020 y 2022, el uso de tecnologías contra drones está en una fase evolutiva de desgaste, con medidas y contramedidas. Pero los enjambres no solo pueden interceptarse, se pueden controlar. Se podría utilizar un pulso electromagnético, un EMP, que dejaría fuera de combate las resistencias de control y los microchips dentro de los drones y los haría caer del cielo. Por otro lado, se podría secuestrar o tomar el control de los drones e incluso del enjambre, volviéndolos contra el atacante. La actual generación de drones es vulnerable, el enemigo los puede derribar o bloquear de forma muy fácil. Por eso, en este momento, estamos viendo un cambio hacia drones más sigilosos o que puedan volar más alto y más rápido, para que no se puedan derribar y destruir tan rápido.
Muchas de estas debilidades de los drones y los enjambres se deben a la necesidad de que intervenga una persona. Si eliminamos eso y dotamos a los drones y enjambres de autonomía, obtenemos un desarrollo muy diferente. Un sistema de drones y enjambres verdaderamente autónomo podría llegar antes de lo que pensamos. La inteligencia artificial avanza rápidamente. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme. Soy optimista sobre el futuro de la IA. Creo que abrirá la puerta a muchas cosas positivas. Junto con los beneficios, la IA también traerá peligros, como poderosas armas autónomas o nuevas formas para que unos pocos opriman a la mayoría. Estos son los rostros de la Feria Interrobot. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy muy contento de estar aquí por fin. He oído que tengo mucho trabajo que hacer. El potencial de revolucionar nuestras vidas de formas que antes eran imposibles. La aparición de una IA poderosa será lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. Los drones autónomos podrían ser nuestro futuro, a medida que la inteligencia militar adopte la inteligencia artificial. Una de las cosas que estamos viendo ahora es el auge de la inteligencia artificial en el campo de batalla. La IA será un importante multiplicador de fuerzas que dará lugar a sistemas de drones más complejos y avanzados, tanto para uso comercial como para uso militar. Uno de los problemas de la guerra moderna es el tiempo, la velocidad a la que suceden las cosas. ¿Tenemos tiempo para que una persona intervenga y tome una decisión? ¿Sería más eficaz desde un punto de vista militar que no interviniera una persona? ¿Dónde acaba esta evolución? No existe una buena definición de la diferencia entre autonomía y automatización. Muchos sistemas militares ya hacen muchas cosas automáticamente. No es solo el caso de los drones, que hasta ahora pueden despegar o planear automáticamente, sino también de otros sistemas usados en el campo militar, como el F-35. A medida que los drones se vuelven más sofisticados, también se vuelven más autónomos. Y esto no es solo algo que estemos pensando para el futuro. El Harpía-2 israelí es tan sofisticado que puede ser desplegado contra un objetivo, detectar otro de mayor prioridad y cambiar de curso de manera autónoma para destruir el objetivo de mayor prioridad. Algunos se refieren a estos como sistemas de armas autónomas letales o SAL. En las Naciones Unidas y también en Ginebra hay un gran debate sobre los SAL y si deberían prohibirse o establecer otras normas para garantizar que no se utilicen de forma totalmente autónoma en un campo de batalla. Estamos llegando a un punto en el que el aprendizaje automático está sustituyendo rápidamente a la toma de decisiones humana en el campo de batalla. Su tiempo de reacción es más rápido, pero existen tres grandes preocupaciones en relación con esos sistemas. La primera es tecnológica, la segunda es ética y moral, y la tercera es la seguridad. En primer lugar están las cuestiones tecnológicas, con preguntas como ¿funcionan tan bien como se anuncia? ¿Son demasiado vulnerables al sabotaje? ¿Es posible saber si están siendo saboteados? Debemos reforzar estos sistemas centrándonos en la ciberseguridad. No queremos entrar en batalla con un complejo sistema de dispositivos autónomos que se supone que te ayudarán a ganar y que tu adversario al final los modifique y los utilice contra ti. Eso es algo que debemos evitar. La segunda cuestión son las preocupaciones éticas y morales. ¿Debe una máquina dotada de inteligencia artificial decidir sobre la vida y la muerte de otro ser humano? Una de las cosas que estamos viendo es una menor dependencia de los seres humanos en el campo de batalla. Significa una menor exposición de un hijo, padre o madre al combate y su regreso a casa. Como ocurre con cualquier sistema automatizado, siempre puede haber errores de interpretación. ¿Era un hombre adulto portando un arma o en realidad era un agricultor portando una herramienta? ¿Era un grupo de terroristas reuniéndose? ¿O eran varias personas en un funeral? Recuerdo una ocasión en la que se identificó a un hombre buscado mediante un dron. Estaba en una mezquita y había un grupo de fieles inocentes. Así que la persona al mando de la acción tomó la decisión
de no atacarle. El argumento en contra es que si el dron tiene la oportunidad de disparar allí mismo y matar al objetivo, ¿qué hace? Las máquinas solo aprenden las órdenes que les enseñamos y la guerra es implacable. El último tipo de preocupación alrededor de las armas autónomas letales es la política de seguridad. La adquisición de estos sistemas por parte de los estados podría conducir a una carrera armamentística en la que los países se sientan obligados a adquirirlas y utilizarlas para protegerse. Además, existe el peligro de guerras relámpago en las que un sistema reacciona ante otro sistema autónomo y podríamos acabar en una confrontación militar, que nadie desea. Esta idea de que la máquina es capaz de priorizarse a sí misma es buena, es moral y éticamente aceptable si el código está escrito correctamente. Pero, ¿quién escribe el código? ¿Quién lo controla? El diseñador de software se convierte en una parte crucial de la cadena de destrucción. Pero, ¿hasta qué punto están alejados de la realidad del combate donde se utilizan estas armas? Cuando sacamos a los humanos de la lucha, cambiamos el ímpetu moral y los obstáculos de la guerra. Y así, el mundo se volverá mucho más violento. Veremos más guerras, víctimas, muertes de civiles y más daños colaterales. La llegada de la IA al campo de batalla solo se debatió en los últimos 5 años. Gran parte del pensamiento contemporáneo en Occidente, a nivel gubernamental y militar, es que siempre habrá un ser humano implicado de alguna manera en cualquier sistema de armas. Siempre habrá un ser humano apretando el gatillo. Hay varias razones por las que las Fuerzas Armadas están interesadas en la inteligencia artificial y la autonomía, entre ellas la rapidez con la que estos sistemas pueden actuar. Dicho esto, las Fuerzas Armadas, es decir, los militares, no son necesariamente los que impulsan por una mayor autonomía en el ámbito tecnológico, porque ellos no quieren ceder el control. De hecho, lo que tenemos es un desarrollo tecnológico que hace posible una mayor autonomía, y por lo tanto, también lo vemos así en el ámbito militar. Una de las desventajas de toda esta tecnología en el campo de batalla es que cada vez estamos más automatizados y descentralizados. ¿Pero en qué momento eso se vuelve peligroso? Los avances tecnológicos son enormes, pero también están poniendo cada vez más poder en manos de menos personas. ¿Eso es bueno o malo? Es esencial que mantengamos una especie de brújula moral, un camino a seguir y que nos aseguremos de tener unos buenos y sólidos valores éticos morales a la hora de tomar decisiones. La tecnología de los drones planteó algunos problemas cruciales. ¿Se trata el continuo desarrollo tecnológico simplemente de dar cada vez más poder a cada vez menos personas que no tendrán que rendir cuentas? No estoy seguro.